Si les parece, entramos en materia antes de ir a Estados Unidos, que será en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Enseguida veremos qué es lo que ha dicho la encuesta del CIS, cómo sitúa a cada uno de los jugadores, de los actores políticos, pero antes veamos la noticia que hoy, sin lugar a dudas, desde Gaceta.es, pasando por El Mundo, por el periódico ABC, copaba gran parte de estas portadas. Algunos lo enfocaban como una división en el PP, pero la noticia es el recurso que diferentes organizaciones, 23 en concreto, más de un centenar si juntamos a todas las que les subdividen, han presentado un recurso en el Defensor del Pueblo de inconstitucionalidad contra la ley Cifuentes, la que se conoce ley Cifuentes, la de la LGTB. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste esta ley, para después a continuación explicarles en qué consiste ese recurso y por qué estas asociaciones, ya les digo que hay más de 23, lo han presentado. Consideran directamente que son puntos que hay flagrantes, hay puntos totalitarios que van contra la libertad de los padres, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de los puntos más polémicos de esta ley en el informe que les hemos preparado. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada por su orientación sexual, sea gay, lesbiana o bisexual, ni por su identidad de género, transexual o intersexual. Ese es el objetivo de la ley LGTB de la Comunidad de Madrid. En julio de este año se aprobó la conocida como Ley Cifuentes, que tiene unos principios un tanto polémicos, como el de reconocer la igualdad de derechos y oportunidades del colectivo, garantizar la protección frente a las agresiones físicas, verbales o psicológicas, o el de fomentar la igualdad en las instituciones públicas. Pero ¿en qué consiste esta polémica ley? No les va a dejar indiferentes, presten atención. Invierte la carga de la prueba. No será el supuestamente discriminado el que tenga que demostrar la culpabilidad del presunto infractor, sino el que haya supuestamente ofendido por un delito de homofobia el que tenga que demostrar su inocencia. Sí, han oído bien. Prohíbe las terapias de aversión, es decir, que ni en el caso de que una persona no se sienta cómoda con su orientación sexual podrá acudir a un especialista para que le ayude a sobrellevar ese malestar. Obligación de un lenguaje adecuado en los medios de comunicación. Se multará a aquellos cuyo lenguaje no se adapte a lo que el colectivo gay considere correcto. Impone bloques educativos en asignaturas sobre LGTBI. Se adoctrinará a los niños en los colegios públicos, privados y concertados con charlas impartidas por miembros de las principales asociaciones. Protege a los menores de sus propios padres. Un menor que quiera cambiarse de sexo podrá hacerlo incluso en contra de la voluntad de sus progenitores. Discriminación positiva en deportes o sanidad. Finalmente, con tanto intento de no discriminar, al final los que sí que salen discriminados son el resto, la mayoría de la población que no pertenecen a ninguno de estos colectivos. Bueno, esto es lo que dice la ley, que recordemos se aprobó a finales de julio, casi en pleno periodo de asueto. Y me gustaría ver las portadas de la prensa, empezando por Gaceta.es. También, como les decía, salía en el ABC y reflejado en El Mundo esta noticia: recurso de inconstitucionalidad contra la ley Cifuentes LGTB. Esta era la portada de hoy del periódico La Gaceta. También el periódico ABC también salía a lo largo de este fin de semana. Este lunes piden amparo al Defensor del Pueblo contra la ley Cifuentes. Una veintena de asociaciones reclaman que no se adoctrine a los menores sobre identidad sexual. Y por último, el periódico El Mundo decía hoy los exdiputados del PP contra la ley Cifuentes querían resaltar un supuesto enfrentamiento que dicen existe en el PP, aunque esa no es la noticia. Piden al Defensor del Pueblo que recurra al Constitucional la ley LGTB de Madrid. Una de las firmantes de este recurso es Rocío Monasterio, que está con nosotros aquí esta noche. Rocío, cuéntanos por qué habéis recurrido o sois una de las asociaciones que habéis impulsado este recurso. A ver, esto es una plataforma que está formada por 20 asociaciones y si contamos las federaciones, hasta 100 asociaciones que ven vulnerados gravemente la libertad y los derechos fundamentales con la ley Cifuentes. ¿Por qué? Porque la ley Cifuentes, bajo la aparente disculpa de defender y evitar la discriminación, nos impone una determinada visión, una visión única que nos dicta a todos sobre la persona, sobre la familia, sobre la sociedad. ¿Vale? Estableciendo un régimen de sanciones, que ya es efectivo desde el 10 de agosto, que penalice a todo aquel que no comulgue con determinada ideología. Es decir, si tú no compartes esta visión de la sociedad, la familia o de la educación, automáticamente puede ser sancionado. Entonces, parece que es una ley que más que orientada a evitar la discriminación, que por otra parte la no discriminación ya está garantizada por el artículo 14 de nuestra Constitución, lo que promueve es una serie de privilegios a una serie de colectivos y además lo que
impone es una ley a todos aquellos que compartan esta ideología o no. Con lo cual, por ejemplo, lo que hoy estoy haciendo yo aquí sería sancionable. El discrepar con la norma. Porque la ley castiga y condena y vulnera un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Y, por ejemplo, aquel padre que quiera elegir cuál es la educación mejor para su hijo y elija un colegio que tenga un ideario, que, por ejemplo, enseñe un modelo de familia de padre y madre, automáticamente también es sancionable. Y, por ejemplo, esta ley, además, pretende atribuir derechos en función de tu orientación sexual. Yo pensaba que en España todos éramos iguales ante la ley, pero resulta que no, que esta ley vulnera el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Y a unos, según su orientación sexual, les da presunción de inocencia y a otros no. Y entonces lo que hace es de alguna manera, discriminar a aquellos que no comparten esta ideología que dicta la señora Cifuentes y que nos quiere imponer. Esto parece propio y me recuerda a las escuelas en Cuba, ¿no? Donde te imponen una ideología, donde te imponen una doctrina y si te sales, escriben en tu expediente que has incumplido con esa ideología y automáticamente eres sancionado. Entonces parece mentira que en España volvamos atrás y volvamos a leyes que nos imponen, nos sancionan y vulneran nuestra libertad básica, como esa, la de expresarnos libremente, la libertad de pensamiento, la libertad de religión o la libertad de educar a mis hijos según mis valores. Más opiniones. Alberto Sotillos. Pues es que yo me quedo tan alucinado. La verdad es que es lo bueno de venir aquí, porque la pluralidad se aprecia en todas sus facetas y en todos los máximos. Lo cual es bueno. No, por eso digo que, bueno, y por eso vamos, aplaudo venir aquí, porque son cosas sí, que no escucharías fuera, y no porque te lo prohíba la ley, sino porque afortunadamente pues es un espacio minoritario, pero que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No sé por dónde empezar, pero algunas de las afirmaciones que dice Rocío es que no las consigo ver. No sé definirlo como falsedad o una falsedad interesada o una falsedad voluntaria. Quiero decir, si yo a mi hijo le quiero meter en un colegio en el cual dicen que el color rojo es amarillo fucsia, pues tengo libertad, pero lo lógico es que de las instancias educativas no dejen que los profesores digan a los niños que el rojo es amarillo fucsia, porque la realidad es la que es y el rojo suele ser rojo casi siempre que es rojo. Entonces lo normal es que si se van a explicar la sociedad con la que convivimos, se explique que en la sociedad en la que convivimos hay familias monoparentales, hay familias de padre y madre, hay familia de padre-padre, hay familia de madre-madre, hay familia de padre-padre-padre, o sea, y como van a convivir con eso, lo lógico es que las instancias que legislan digan, señores maestros, ustedes pueden incidir en que es preciosa la familia padre y madre, pero no pueden negar que existen todas las demás y que son igualmente válidas, igualmente legítimas, igualmente de amor, pasión y todo lo demás. Entonces, eso de que se impide, hombre, pues no sé hasta qué punto existe la libertad de engañar a tus hijos, pero a mí me preocuparía. Es decir, igual me parece bien que el Estado controle que haya ciertas personas o ciertos padres que quieran engañar a sus hijos. O sea, porque tú lo que pasa es que defiendes que el Estado controle. Déjame terminar. Que el Estado controle. Claro, es que tú lo has dicho, Por supuesto que quiero que el Estado impida que los padres engañen a sus hijos. Me parece fundamental. Es como si, vamos, como lo está contando, vivimos en Sudáfrica. Entonces, unos padres deciden enseñarle a sus hijos que viven en Sudáfrica durante meses y años y el niño acaba con una confusión y acaba mal. ¿Por qué? Porque sus padres han tenido una perturbación en la cual consideran que viven en Sudáfrica y no viven en España. Entonces, como la realidad es la que es, lo lógico es explicar la realidad y punto. Claro. O sea, y ya, así de sencillo. Luego tú en casa le dices, bueno, pero en realidad lo más importante es el padre y la madre porque así la evolución, bla, 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 y tendremos hijos que serán muy guapos y muy listos. Pero desde los colegios públicos y desde la institución pública jamás le pueden negar que existen las familias homosexuales, transexuales, bisexuales, porque cuando salgan a la calle y salgan de vuestras casas van a convivir y se van a dar cuenta que no están en España, que el rojo es rojo y que hay familias de todos los tipos. Alberto, y esto yo solamente... creo que no has entendido la ley, sinceramente. Yo a mis hijos les hablo de esas realidades de España y del mundo diariamente. Seguro. Pero esto es distinto. Claro, esto es un adoctrinamiento cubano. Tú niegas el papel que tiene que tener el Estado, por ejemplo, la escuela pública, de neutralidad. Pero es que dices, es que eso es neutral. Y defiendes, o sea, que es igual de buena una familia que otra es esta neutral. ideología
se la tienen que imponer a los niños. ¿Pero qué ideología, Rocío? No, a ver, ¿a ti no te parece ¿Pero cuál es la ideología? ¿Que existen familias homosexuales? El preámbulo de esta ley, ¿tú sabes lo que dice? Joder, la introducción de esta ley supera. niega que haya hombres y mujeres. Lo que dice, sinceramente, lo que dice es que la identidad de género es autopercibido y tú, según tu voluntad, la modificas. Eso es lo que van a explicar a nuestros niños de 12 años. Entonces, el género es una creación social. que un día pueden ser hombres. Sí. Las ecografías de los primeros... Eso es el sexo. Eso es sexo. Es distinto. La identidad de género. La identidad. Bueno, si queréis damos una clase sobre género y sexo. No, bien. Pero claro, si estamos tan atrasados, no me extraña que tengáis problemas con una ley de género. Necesitamos la fase sexo, tú le niegas a los padres a elegir con libertad la educación para sus hijos y le atribuyes al Estado el papel del que tiene que dictar una determinada doctrina. Y tú niegas, Rocío, el principio de neutralidad de la escuela pública que tiene que mantener el Estado. Neutral? Bueno, un segundo. El debate yo creo que es muy interesante, pero quiero que escuchemos a todos Fernando Paz. Y luego ya abrimos el debate, obviamente, para que todo el mundo diga y discrepe lo que quiera. Don Fernando. Sí, bueno, precisamente lo que no se puede hacer con esta ley es discrepar. Es decir, como se acaba de decir, aprovechemos el tiempo porque nos van a meter aquí a los de Alcópoli, a los Sotillos y tal, y nos van a acabar denunciando. Por cierto, que es algo que la Generalidad de Cataluña está públicamente fomentando. La denuncia, en vídeos de la televisión catalana, TV3, la Generalidad anima a la gente a que denuncie cuando haya un comportamiento LGTB-fóbico. Todo esto, está muy bien porque estamos avanzando mucho en derechos, en libertades, como acabamos de oír, es decir, se impone una cosmovisión, una visión antropológica determinada, y si no estás de acuerdo tienes la libertad de callarte. O opinas como yo quiero o te callas, es la libertad que tenemos, conculcando todos los derechos habidos y por haber, pero eso les da igual, y eso le da igual a todo el arco parlamentario, y a algunos que no están en el Parlamento también, por lo que veo, así que no van a mejorar lo que hay. Las leyes de género vulneran sistemáticamente los más elementales derechos, sacrificados al altar de la corrección política. Todo el mundo se postra de rodillas, por supuesto empezando por el Partido Popular, que es el más culpable de toda esta historia, donde se invierte la carga de la prueba, cual es gravísimo. Se invierte la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que no soy culpable. Esto es propio de un régimen totalitario. No, claro, sí. Sí. Alberto, es propio de un régimen totalitario. Lo que pasa es que el régimen totalitario a ti te mola porque es el tuyo. Hombre, por supuesto. Esa es la cuestión. Y porque somos la mayoría. Y los del PP somos así. El acusado de homofobia tiene que demostrar que no es... No, las chorradas son las tuyas, Alberto, pero mantén la educación. Yo sé que te cuesta. Oye, una cosa, yo lo que sí que voy a pedir, que a mí me gusta la discrepancia, pero por Dios, no descalifiquemos el argumento al contrario, Alberto, porque si vienes siendo que vienes y dices lo que te da la real gana, no descalifiques lo que diga Fernando, ni lo que diga nadie, porque ellos no lo hacen contigo. Una serie de argumentos cogidos por los pelos, pues, y tener que callarse uno, pues hombre, no va a aguantar encima que le digan estas cosas, ¿no? En fin, denuncias anónimas, se anima a denunciar, inversión de la carga de la prueba. La ley de Fuentes vulnera el derecho a la igualdad, empezando por ahí, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la protección de la salud, el deber de prestar asistencia a los hijos, el derecho a la libertad de expresión, por cierto, gravísimamente, el derecho de presunción de inocencia, el de seguridad jurídica, el derecho de tutela efectiva, el derecho de educación y de libertad ideológica y religiosa. Yo no quiero educar a mis hijos como le dé la gana al señor Sotillos, que no quiero que se eduquen así. Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Nadie de los grandes partidos protesta, ni protestará, por supuesto, porque están todos en lo mismo. Y es más, hay una carrera para ver quién llega antes. De momento va ganando el Partido Popular. Aquí hay tanta libertad que según la ley tú puedes cambiar en todos los sentidos, excepto hacia la heterosexualidad. Pero esto es neutral, Esto es neutral. Esto es neutral. Ahora, tú puedes cambiar en todos los sentidos. Tú puedes pedir un cambio de sexo en la dirección de no sé qué para hacer de esto, lo otro, lo demás allá, bi, tri, post, tru, ta, tru. Todo eso sí, pero para hacerte heterosexual, no. Se prohíbe a las personas que en uso de su libertad acudan a una terapia. Lo siento, Alberto, es así y esta es la realidad, te guste o no. Se sancionará a quien manifieste que la bisexualidad, la homosexualidad, la intersexualidad no son realidades positivas. Cuidado, que no puedo decir ni siquiera que son neutrales. No. Tienes que creer que son positivas. ¿Y qué pasa si no crees que son positivas? Porque también lo tienes que creer. Hay asociaciones que se dedican a perseguir a todos aquellos que se desvíen
de la corrección política, como estamos viendo con el caso de Arcópoli. Repito que hay instituciones del Estado como la Generalidad que están llamando a la delación, igual que la Comunidad de Madrid. Aún más, yo me pregunto, ¿la ley considera como agravante la pertenencia, dice literalmente la ley de la señorita Cifuentes, la pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado... Señora, por favor. Señora, a un grupo organizado, déjeme cuesta, a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBI-fóbica? Repito, la pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBI-fóbica es una circunstancia agravante. Dado que el PP presentó un recurso contra el matrimonio homosexual, yo me pregunto si el PP era un grupo organizado LGTBI-fóbico. A lo mejor tú nos sacas de dudas. Un poquito pues. Sí. En fin, estamos en una revolución antropológica, el que se quiera enterar se entera y el que no, pues no. Muy bien. Arenales Serrano. La verdad es que estoy contigo, Alberto, que estoy sorprendida. ¡Qué raro! No, estoy sorprendida. No, yo creo que vamos a tratar este tema con la seriedad que merece, porque lo es. Y el respeto, por Dios. Exacto, señores, por supuesto. Y el respeto en la nomenclatura, en la denominación de las cosas, porque es importante y es muy importante ser serio. Y ante un tema de la ley, que repito el título, de la ley de protección integral contra la discriminación de la diversidad sexual. Yo creo que cualquier tipo de discriminación, estaremos todos de acuerdo en la mesa, que hay que evitarla. Incluso en el comienzo del reportaje que hacéis aquí mismo en la propia cadena, en la propia televisión, se sorprendía, porque se hablaba de una ley totalitaria, y se sorprendían del respeto a todas las singularidades. A mí no me sorprende nada, es más, es una exigencia que tenemos los poderes públicos y los políticos, el que haya respeto, el que haya tolerancia y el que haya no discriminación. Por lo tanto, lo tenemos que siempre que enmarcar aquí. Y Rocío lo ha mencionado y a mí me sorprende como una disculpa, es que no es una disculpa, es una obligación. La no discriminación contra ningún colectivo, y sobre todo un colectivo vulnerable, como estaremos todos al menos en reconocer que es el colectivo de gays y lesbianas, transexuales e intersexuales, estamos todos de acuerdo. Fernando, por la cara que me estás poniendo parece que no estás de acuerdo en que es un colectivo vulnerable. Pero el artículo 14 de la Constitución sí, ya... Déjame terminar. Pero fíjate, a mí no me preocuparía, me preocupan algunas de las cosas que has dicho, que lógicamente tendrán que dirimir los tribunales, porque yo no soy abogado y no sé si es cierto o no. Hay algunas cosas de las que se han vertido en esta mesa que sé categóricamente que no son exactas, pero hay otras cosas de las que tú has mencionado, Rocío, que no lo sé y lo tendrán que dirimir los tribunales. Pero a mí no me importa en absoluto que lo que es bueno, aunque abunde en distintas normativas, véanse leyes, véase otro tipo de legislación o véase otro tipo de normas, no me importa en absoluto. O sea, a mí el decir que esta ley no se haga, porque es que resulta que en el artículo 14 de la Constitución ya está reconocida la igualdad ante todos los españoles, bueno, chica, pues si además de estar reconocido en la Constitución, si además hacemos una norma porque vemos que hay un colectivo vulnerable para la no discriminación, para el respeto y para la libre convivencia de una realidad que existe y que tenemos que ser respetuosos con ella, pues a mí me parece que eso no nos dañará nunca en absoluto. Sobre la ley, decir, es muy importante que entendamos el concepto de la ley. Primero, está en contra de la discriminación de cualquier colectivo, en este caso de un colectivo concreto, del colectivo de gays y lesbianas. Por lo tanto, yo creo que todos podemos comulgar con la no discriminación de un colectivo en España o en la Comunidad de Madrid, en este caso. En el punto 2, políticamente hablando, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo llevaba en su programa, por lo tanto es un cumplimiento del programa. Punto 3. Se ha aprobado... Perdón, no es el único, Fernando, no es el único. No es el único, porque bien, en el Partido Popular, Fernando, como tenemos un elevadísimo concepto de la familia diversa... Hombre, ahí ya... Debe ser de la propia. Dejadme, bueno, intervendrás. No hay ningún problema en intervenir. Porque yo también estoy de acuerdo con Alberto en lo siguiente, en que la realidad sea plural, porque precisamente de la pluralidad nace el progreso. Si todos pensáramos igual, estaríamos todos miméticos y absolutamente sin avanzar, inmóviles. Y por lo tanto, a mí sí que me gusta que lógicamente haya debate, pero debate lógicamente también con respeto, como hemos dicho antes. Es evidente que este colectivo tiene todos los derechos del mundo y que los tenemos que respetar. También es evidente que en el Partido Popular la célula básica de la sociedad, seguimos creyendo y potenciando, es la familia. Eso sí, la familia plural, no solamente un esquema de familia, sino reconozcamos primero, los políticos tenemos que hacer eso, reconocer la realidad social que tenemos, no podemos mirar hacia otro lado, me parece que es evidente. Y la realidad es que la familia, hay muchos tipos de familia y la tenemos que reconocer, y todas tienen derechos y todas tienen que tener oportunidades. Entonces, una vez reconocidos esos derechos,
la presidenta Cifuentes también ha puesto en marcha un paquete de familia importantísimo de casi 288 medidas, de casi 300 medidas, con casi 3.000 millones de euros destinados precisamente al fomento de la familia. Por lo tanto, cuando he oído en algún tono jocoso de si el Partido Popular estamos dejando de creer en la familia, en absoluto, porque a mí me gusta, por nuestros hechos nos conocerán. Y ahí están los hechos, y ahí están los 3.000 millonazos de euros que ha puesto la presidenta de la Comunidad de Madrid a disposición para fomentar 288 medidas en favor de la familia. Los madrileños, no y después, esto defiende no solamente el respeto y la libre convivencia, la libertad, sino que defiende fundamentalmente algo que también es un principio y una esencia básica del Partido Popular, que es la libertad. Y aquí hay libertad de ideología en los centros y hay libertad de elección de los padres, que ya me gustaría a mí que en todas las comunidades hubiese libertad de elección de los padres. Y después tenemos que desterrar una cosa que yo sé categóricamente que no son ciertas, y es que se va a sancionar a la gente que no opine del mismo modo. Lo que se sancionará, y queda meridianamente claro en la ley, lo que se sancionará es la promoción y la realización de terapias que modifiquen la orientación sexual. Y en ningún momento la educación, todos sabemos que está en casa, en ningún momento va a quitar la patria potestad a los padres y la educación. Y lógicamente lo que no podemos entender es que esto es totalitario y que esto es adoctrinamiento, porque no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, venga, es reconocer una realidad social. Venga, falta Kiko Méndez Monasterio, y una cosa más. A ver. Madrid siempre ha sido una comunidad abierta y plural. Y esta es una ley, lógicamente, que reconoce eso y que además es una ley de futuro. Y no nos podemos negar. Había que iros hace 5 o 6 años. Y lo tenemos que tratar con mucho tacto. Sos marxistas, pero de Groucho Marx, de los de si no te gustan mis principios, tengo otros. No te preocupes, que cada 4 años los cambio. No, en absoluto. Kiko Méndez Monasterio, completamos y luego debatimos, Kiko. Hay una cosa que yo creo que sacar del debate, porque yo creo que es la falacia primera, y es que parece que quien se opone a esta ley se opone de alguna manera o critica de alguna manera a los homosexuales. Es tan falaz que es a lo primero que se agarran los defensores de la ley. No es una ley para la no discriminación de los homosexuales. Oye, mi discriminación, y la tuya, Arenales, la de Gonzalo Vans, ¿alguien puede ser discriminado? Ay, pero hay colectivos vulnerables, y tú lo sabes, Kiko. Sí, bueno, que cuando se hacen medidas de discriminación positivas para mujeres. ¿Y las familias numerosas? Claro, pero ahí tienes el paquete de medidas. Señor, un momento. Ahí tienes el paquete de medidas para las familias numerosas. Has tenido tus casi 5 minutos de primera exposición. Venga, está Kiko Méndez Monasterio. Es absolutamente falso, en mi opinión, que esta ley va a defender a los homosexuales. En realidad, todo el lobby LGTB no defiende a los homosexuales, defiende su propia existencia como lobby de poder. Poder para imponer, poder para conseguir recursos, porque son un auténtico negocio el que está instalado alrededor de la bandera del arco iris. Y sobre todo poder, acumular capacidad para quitar y poner presentadores de televisión, para quitar y poner diputados, para presionar y conseguir siempre más poder, más dinero y más poder. No estamos hablando de los derechos de los homosexuales, aunque parezca que sí, aunque lo ponga en el título de la ley, no estamos hablando de los derechos de los homosexuales, en mi opinión. Sí, pero entonces ¿en qué te hablamos? Déjame decir mi opinión. Perdón. En mi opinión, no estamos hablando de los derechos de los homosexuales, estamos hablando de la imposición, del fortalecimiento de este lobby y la imposición de una ideología anticientífica, terriblemente anticientífica, una barbaridad detrás de otro, que decías, habrá sanciones para las terapias, a ver si para decir, Arenales, si Gonzalo Pons quiere mañana ser mujer, le pagamos entre todos las terapias psicológicas, incluso quirúrgicas necesarias. ¿Por qué quiere? Él ha decidido libremente. Ahora, si después quiere ser mujer, una vez que esté mujer quiere ser lesbiana, pues también le damos el apoyo necesario para que él se realice, él o ella se realice. Ahora, si en un momento dice, no, es que ya quiero volver a ser heterosexual. No, está prohibido. No, pero ¿qué quiero yo? No, está prohibido. ¿Pero por qué te ríes, Alberto? No, porque es mentira. Mentira. Escúchame, terapias... Prohíbe artículo 7.2. Vamos a ver, no. Vamos a ver, no. Alberto, déjame leerte. Has dicho que es mentira lo que dices. Bueno, mentira es decir lo contrario de lo que se piensa, con intención de engañar. Absolutamente falso. Entonces vamos a ver y que los telespectadores juzguen quién miente. Exacto. Artículo 7.2. Se prohíben las terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida. Artículo 70.4. La promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona serán consideradas infracción de falta muy grave. Para la comisión de esta infracción será irrelevante
el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias. ¿A que no pone de un lado a otro? No, claro. Bueno, pero entonces tú crees, entonces toda la ley de transexualidad la quitamos. No, es que se está olvidando. Es interesante. ¿Tú crees que esto aplica? Pero ¿Tú crees que esto aplica a los hombres que quieren ser mujeres? Lo has leído, exacto. Sí. No puede haber terapias curativas. Entonces, es decir, un hombre que quiere ser mujer está prohibido. Déjame de que te... No, déjame no. Estoy hablando de una pregunta retórica. Ahora te respondo. Hay que dejar las preguntas. Oye, Kiko todavía no ha acabado su argumento inicial. Venga. Terriblemente claro. Y después es fundamentalmente esta que contaba muy bien Rocío, una imposición ideológica anticientífica en el que dice que el hombre científica. ¿Pero por qué imposición? Hombre, porque tú no se permite a los padres. Primero tú educas a los niños como tú quieras porque eres padre. Minuto, déjame hacer la exposición y alguna de las preguntas que tengas que hacerme te las responderé. Pues ilústrate, Alberto, coño, ilústrate. No pasa nada. Entonces digo que claro, es que me hacéis perder el hilo. Como hay homosexualidad en 800.000 especies. Alberto, esta táctica de estar todo el rato entrando al tobillo argumental... Pero alguna vez podré... O hay una ley anti-izquierda en este... Te han interrumpido a ti en tu argumento de 7 minutos. O sea, la filípica que has soltado ha sido la más grande de toda la misa. A ver, 7 minutos. Venga. Luego le entras, pero déjala acabar, que está en su inicio. Pero vamos, es una cosa que ya ni siquiera hay que leerlo, es que lo hemos visto. En un colegio de Madrid, de Alcorcón exactamente, el Colegio Juan Pablo II, el director ha advertido a los padres sobre esta ley, que habría que hablarlo, les invitaba a reunirse para comentarla, y ya ha sufrido una inspección, y ya la Consejería de Educación de la señora Cifuentes lo ha elevado a la Fiscalía para que tome las medidas convenientes. Es decir, cuando un director dice, ante la preocupación, yo no digo que estéis de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, pero podemos decirlo. Podemos decir que algunos, entre vosotros mismos, hace muy poco, no creemos que sea equiparable el matrimonio homosexual con el matrimonio tradicional. Podemos decirlo, podemos enseñárselo a los hijos. Según Alberto, no. No, porque la realidad es así. No podemos decirlo. Podemos llevar a nuestros niños a un colegio en que se diga, mira, la realidad homosexual existe. Por supuesto, ninguna persona, pero ni por ser homosexual ni por ninguna otra razón, merece una discriminación. Así, oiga, pero... estos planteamientos legales, ideológicos que hacen, nosotros no estamos de acuerdo. Es más, no solamente no estamos de acuerdo, sino que vamos a argumentar científicamente por qué no estamos de acuerdo. Podemos estar equivocados, pero podemos decirlo. ¿No? Por supuesto. No, es que la ley no lo permite. Es que la ley no lo permite. Decirlo. Está liquidado el derecho fundamental de los padres a educar en la religión y en la moral y los valores que quieran a sus hijos. Artículo 27 de la Constitución. Es decir, no podemos decirlo. Hay un profesor, hay un colegio que ya está siendo investigado por eso. Hay una señorita que tiene una sociedad de terapias para personas que querían cambiar de identidad, de orientación sexual, a quien le han cerrado. Es decir, ya existe esa represión. No podemos decirlo, bueno, sí podemos decirlo, porque pero nos acabarán multando y nos acabarán metiendo en la cárcel al final, como ya está pasando. Ayer en Francia, una diputada francesa ha sido multada, condenada, por leer un trozo del Nuevo Testamento, en el que hablaba de la homosexualidad. ¿Leerlo dónde? Leerlo en la Asamblea Francesa. Es decir, y ha sido multada. No, porque esto es global. Esto es lo que a ti te gusta, que son los bancos de inversión, Goldman Sachs, Hillary Clinton, que ahora veremos, ahora nos vas a contar cómo apoyas a los hermanos Bush. Venga, pero, también. Sí, por supuesto. Pero por favor, no hablen todos a la vez, lo dicen nuestros espectadores. Déjame que es una auténtica aberración, es un atentado a la libertad más principal de las personas y al derecho de las familias a existir y a educar a sus hijos según sus convicciones y valores, y espero que efectivamente el defensor del pueblo eleve al Tribunal Constitucional este recurso muy bien fundamentado. Y además, acabo, Arenales, ¿no dicen los poderes públicos no pueden hacer otra cosa? Absolutamente falso. Tanto que lo que no pueden es hacer esto. Aparte del recurso del fondo, hay uno de forma. Hay un recurso que ya está presentado sobre la no competencia de las comunidades autónomas sobre este tema, porque las comunidades autónomas, como tú sabes bien, no pueden legislar sobre derechos fundamentales, que es la manera en la que vosotros habéis argumentado y habéis defendido esta ley, como un desarrollo de los derechos fundamentales. Por las comunidades autónomas no pueden hacerlo. Bueno, ahora se abre el debate. Yo sí que les voy a pedir una cosa. Como está claro que las posiciones están encontradas y va a haber discusión, que me parece muy enriquecedora. Brevedad, porque si no, desde luego ya son las 11 menos cuarto y el tiempo pasa. Y después, respeto. Alberto Sotillos, venga, que era el que más insistente pedía la palabra. Venga. Pues mira, yo lo tengo apuntadito para que no haya problemas.
Lo que no se concibe como permisible son las terapias curativas. Es decir, yo te voy a curar, porque obviamente como no es una enfermedad, no puede ser curada. Es decir, no se le puede tratar a alguien como enfermo por ser homosexual. Entonces, como desde la psicología, desde la ciencia esa a la que apeláis, ya está absolutamente desterrado que sea una enfermedad, pues no se pueden curar. Y por lo tanto, no hay terapias curativas ni para la heterosexualidad, ni para la homosexualidad, ni para la bisexualidad. No existe una terapia porque no es una enfermedad, es una opción sexual, libre. Por lo tanto, no puede haber una terapia que te fuerce a curar. Eso, hasta ahí yo creo que más o menos podéis... Si es una opción libre, perdón, si es una opción libre... Ahora sí que... Alberto, te has quedado en el año 79. Si es una opción libre, ¿por qué no se puede cambiar? Si es una opción libre, ¿por qué no puedo cambiarla? Porque ahora ya... No, hombre, no has hablado, no me digas que vas a hablar mientras hablo yo. Si es una opción libre, ¿por qué no puedo cambiarla? ¿Por qué no puedo cambiarla? No, dices que no. Déjale contestar, venga, a ver. Si tú el año que viene eres homosexual y al pasado eres heterosexual, cambiarás sin ningún problema. No se puede. Lo que no podrás es tener una clínica de curación de la homosexualidad. ¿Por qué no se puede curar la homosexualidad? Fernando Paz, porque mientras tanto, a 2016... No, a mí no me traigas a 2016, a mí déjame atrás. No, a mí yo de 2016 no, tío. No, lo siento. Afortunadamente... Venga, concluye, Alberto, venga. Concluye De verdad que me lo están poniendo ustedes muy difícil. Alberto Saltillo. Venga, concluya, por favor. Bueno, afortunadamente, señores espectadores, está en el mundo Fernando Paz y unos poquitos, y el resto del mundo consideran que no es una enfermedad. Afortunadamente. Avanzamos más. ¿Por qué es positiva? Y se tiene que decir que es positivo. Porque la orientación sexual elegida libremente de cada uno es positivo, y por lo tanto se le tiene que explicar a los niños, adultos, ancianos del mundo que es positivo que ames a quien te dé la gana en tu libertad, y por lo tanto es positivo. Y lógicamente las instituciones públicas tendrán que decir: oiga, yo es que amo a mi mujer, a mi novia y soy una chica. Pues es positivo, es positivo. Ahí está la explicación. Y lo entenderéis. Y termino. Como hacéis la mención al matrimonio homosexual, vamos a ver, si vosotros podéis creer en la religión que os dé la gana, eso sí, eso sí, no puede haber religiones que preconicen en contra de los derechos fundamentales. Esa es la lógica. ¿Tú crees? Yo puedo creer, me fundo en la religión del cojín verde que tenemos ahí enfrente, y el cojín verde decide que los negros no pueden votar. Pero oye, lo dice mi religión. Entonces, bastante que te puedan respetar, que tu religión piense eso, pero no esperarás que los poderes públicos respeten una cosa que va en contra de los propios derechos de todos los... Entonces, queda clarísimo. No, termino. Llevas 4 minutos y he pedido brevedad en los argumentos. Bueno, vale, mira, de verdad, si no hace falta. Si la realidad no... Si es ¿para qué? Efectivamente, ¿para qué? Si son 3, de verdad. Paso palabra. Que son 3 los que opinan diferente a ti. No, contra la realidad, o sea, tenemos la realidad de nuestro lado y todo a favor, y la gente yo creo que entiende bastante con normalización que un matrimonio es absolutamente igual, y no le puedes decir a tu hijo que ese matrimonio es menor. Podrás decir que desde el punto de vista moral de tu religión es mejor porque ante Dios, bla, 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 pero obviamente no le puedes decir que es un matrimonio diferente. Y efectivamente es positivo, y efectivamente no lo podéis curar. Así que ya está, yo creo que poco a poco llegaréis. Será lo que tú digas, Alberto, lo que tú digas. Tú eres el definidor del bien y el mal. Alberto Saltillo es el definidor. Oye, señores, vamos a ver. Son innumerables los mensajes que en vez de están opinando del programa están diciendo y se están quejando que no se escucha y no se entiende nada en casa. Entonces, si quieren seguir hablando aquí como un gallinero, pues oigan, cambiamos asunto a algo más tranquilo, y creo que el debate es enriquecedor. Por situar y centrar la pelota, Alberto, creo que en esta mesa nadie ha dicho que esto sea sea un tema de curación. Si nos ha hablado de terapias de cómo se puede ser que la transexualidad, yo libremente me puedo cambiar de sexo, pero yo libremente... No, oye, un momento. Bueno, Alberto, si es una pregunta que te han lanzado, pero que tampoco manipulemos las palabras. Después, nadie ha hablado aquí de no respetar a los homosexuales. Creo que todos, desde Arenales, desde Alberto Sotillo hasta Fernando Paz, todos respetáis sin lugar a duda a cualquier homosexual y que haga lo que les dé la gana. Eso sí, Alberto, aquí lo que te están diciendo con argumentos, y no lo retuerzas, es que no se impongan en determinados sitios determinadas ideologías. Es que no es una ideología, es la realidad. Vale, ¿qué defines tú? No, la realidad se define por sí sola. Alberto, la igualdad de todos los españoles, la igualdad de todos los españoles, independientemente de su orientación sexual, ya está contemplada en nuestra Constitución, con lo cual, si fuera una ley que simplemente repitiera eso, nadie diría nada en contra de esta ley. Lo que pasa es que aprovecha este título para introducir otros muchos mecanismos para sancionar al que no comulga con la ideología de género, como he explicado antes. Y resulta que desde el Partido Popular, las familias hemos sufrido el mayor ataque
que jamás hemos visto. Y las políticas que dices de Cifuentes, los 3.000 millones, resulta que confundís familia con exclusión por razón de pobreza. Entonces llamáis políticas de familia a políticas para paliar, para resolver la pobreza. Entonces también. Las familias numerosas, te lo puedo decir yo que soy familia numerosa, jamás me he sentido más abandonada que por este Partido Popular. Eso uno. Dos, me dices, ¿cómo es posible que ataque la libertad de educación de los padres a elegir la educación de sus hijos esta ley? Y te lo cuento y es muy sencillo. La ley establece la obligación en los colegios públicos, concertados y privados, si me están escuchando ustedes bien, si tienen su hijo en un colegio privado, no están a salvo de la señora Cifuentes, si están en un colegio concertado, no están a salvo de la dictadura de la señora Cifuentes, establece unos planes educativos, que los planes educativos se tienen que introducir todos estos contenidos. Y establece que habrá un consejo llamado LGTBI dentro de la Comunidad de Madrid que irá por los colegios a baremar quién cumple con los criterios de igualdad y quién no. ¿Y quién forma este consejo? Un momento, lo forman una serie de colectivos. ¿Y qué pasa? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que si no cumples con la ley de igualdad, Oye, Alberto, de verdad, luego te has quejado. Venga, vamos concluyendo, Rocío. En su régimen sancionador establece que automáticamente tu subvención, es decir, por ejemplo, el concierto de un colegio concertado, esté amenazado. ¿Qué es lo que le ha pasado a Juan Pablo II? Y entonces te llevan a la Fiscalía porque no has cumplido con los criterios de igualdad que establecen estos colectivos. Esta es la ley y este es el Partido Popular que defiende la libertad de los padres a educar a nuestros hijos según nuestros valores. Venga, más opiniones. Arenales. Vamos a ver, Arenales y luego Fernando. Venga, y luego los únicos contenidos, aunque luego le pongas el adjetivo, Rocío, los que estamos hablando en esta mesa, aunque luego le pongamos detrás homosexual, los únicos objetivos y contenidos que tiene como objetivo esta ley son los de igualdad con todos, incluido con los homosexuales, en este caso concreto es para eso, los de tolerancia... Un momento, ¿tú has estado en los cursillos de lo que le van a dar a los niños? Porque yo sí he estado. Bueno, no he estado en el cursillo, pero bueno, ya, pero que le van a dar no quiere decir que no pueda opinar sobre la maternidad. No, pero un momento, pero es que conviene informarse, Entonces, los cursillos son unos juegos de rol que se dan a los niños para explicarle que su problema es la heterosexualidad. Esto es lo que el Partido Popular viene a explicarle hoy a mi hijo de 12 años al colegio. Eso es lo que le viene. Y le dice, Juan, sal de clase, que hoy, como se aplica la ley de igualdad de trato, te vas a llamar Valentina. Y vas a entrar en clase y le vas a explicar a todos tus compañeros que te llamas Valentina. Y como estamos con la ley de igualdad de trato, todos los demás te tendrán que respetar, por supuesto. Tendrás que explicar todas las nuevas, la nueva sexualidad que viene aparejada con tu nueva condición como Valentina y el nuevo modelo de familia. Esto es lo que hoy el Partido Popular quiere que a mi hijo de 12 años y al suyo le expliquen en el colegio. Es así de sencillo. Bueno, primero, y los padres no podrán oponerse. Estaba en el uso de la palabra. Pero el ejemplo está claro. Bueno, señores, llegados a este punto, quedan 9 minutos para las 11. Arenales manda la publicidad, tenemos que ir a la publicidad y nos espera ya Jaime Mayor Oreja, quien ya también vamos a preguntar a este respecto. Tendrá que opinar Arenales, Fernando Paz, pese a sus aspavientos, y también Kiko Méndez Monastero. Es decir, que seguiremos aquí con el debate, porque desde luego está apasionante, pero me tienen que disculpar. Vamos a la publicidad, no se muevan de ese sofá y regresamos. Aunque no sé si Rocío tiene algo que contarnos, Rocío, porque he visto que son innumerables los mensajes, por lo menos a través de WhatsApp, que están llegando. Cuéntanos. ¿Rocío? El Vox es el único que garantiza nuestra libertad. Bueno, no tenemos conexión, no funciona bien el audio con Rocío, la intentamos recuperar después de la publicidad, la hacemos y regresamos. Pero de verdad. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada por su orientación sexual, sea gay, lesbiana o bisexual, ni por su identidad de género, transexual o intersexual. Ese es el objetivo de la ley LGTB de la Comunidad de Madrid. En julio de este año se aprobó la conocida como Ley Cifuentes, que tiene unos principios un tanto polémicos, como el de reconocer la igualdad de derechos y oportunidades del colectivo, garantizar la protección frente a las agresiones físicas, verbales o psicológicas, o el de fomentar la igualdad en las instituciones públicas. Pero ¿en qué consiste esta polémica ley? No les va a dejar indiferentes, presten atención. Invierte la carga de la prueba. No será el supuestamente discriminado el que tenga que demostrar la culpabilidad del presunto infractor, sino el que haya supuestamente ofendido por un delito de homofobia el que tenga que demostrar su inocencia. Sí, han oído bien. Prohíbe las terapias de aversión, es decir, que ni en el caso de que una persona no se sienta cómoda con su orientación sexual podrá acudir a un especialista para que le ayude a sobrellevar ese malestar.
discriminar. Obligación de un lenguaje adecuado en los medios. Una visión única que nos dicta a todos sobre la persona, sobre la familia, sobre la sociedad. ¿Vale? Estableciendo un régimen de sanciones, que ya es efectivo desde el 10 de agosto, que penalice a todo aquel que no comulgue con determinada ideología. Es decir, si tú no compartes esta visión de la sociedad, la familia o de la educación, automáticamente puedes ser sancionado. Entonces, parece que es una ley que más que orientada a evitar la discriminación, que por otra parte la no discriminación ya está garantizada por el artículo 14 de nuestra Constitución, lo que promueve es una serie de privilegios a una serie de colectivos y además lo que impone es una ley a todos aquellos que compartan esta ideología o no. Con lo cual, por ejemplo, lo que hoy estoy haciendo yo aquí sería sancionable. El discrepar con la norma. Porque la ley castiga y condena y vulnera un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Y, por ejemplo, aquel padre que quiera... de comunicación, se multará a aquellos cuyo lenguaje no se adapte a lo que el colectivo gay considere correcto. Impone bloques educativos en asignaturas sobre LGTBI. Se adoctrinará a los niños en los colegios públicos, privados y concertados con charlas impartidas por miembros de las principales asociaciones. Protege a los menores de sus propios padres. Un menor que quiera cambiarse de sexo podrá hacerlo incluso en contra de la voluntad de sus progenitores. Discriminación positiva en deportes o sanidad. Finalmente, con tanto intento de no discriminar, al final los que sí que salen discriminados son el resto, la mayoría de la población que no pertenecen a ninguno de estos colectivos. Bueno, esto es lo que dice la ley, que recordemos se aprobó a finales de julio, casi en pleno periodo de asueto. Y me gustaría ver las portadas de la prensa, empezando por Gaceta.es. También, como les decía, salía en el ABC y reflejado en El Mundo esta noticia: recurso de inconstitucionalidad contra la ley Cifuentes LGTB. Esta era la portada de hoy del periódico La Gaceta. También... Si les parece, entramos en materia antes de ir a Estados Unidos, que será en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Enseguida veremos qué es lo que ha dicho la encuesta del CIS, cómo sitúa a cada uno de los jugadores, de los actores políticos, pero antes veamos la noticia que hoy, sin lugar a dudas, desde Gaceta.es, pasando por El Mundo, por el periódico ABC, copaba gran parte de estas portadas. Algunos lo enfocaban como una división en el PP, pero la noticia es el recurso que diferentes organizaciones, 23 en concreto, más de un centenar si juntamos a todas las que les subdividen, han presentado un recurso en el Defensor del Pueblo de inconstitucionalidad contra la ley Cifuentes, la que se conoce ley Cifuentes, la de la LGTB. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste esta ley, para después, a continuación, explicarles en qué consiste ese recurso y por qué estas asociaciones, ya les digo que hay más de 23, lo han presentado. Consideran directamente que son puntos que hay flagrantes, hay puntos totalitarios que van contra la libertad de los padres, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de los puntos más polémicos de esta ley en el informe que les hemos preparado. El periódico ABC también salía a lo largo de este fin de semana. Este lunes piden amparo al Defensor del Pueblo contra la ley Cifuentes. Una veintena de asociaciones reclaman que no se adoctrinen a los menores sobre identidad sexual. Y por último, el periódico El Mundo decía hoy, los exdiputados del PP contra la ley Cifuentes querían resaltar un supuesto enfrentamiento que dicen existe en el PP, aunque esa no es la noticia. Piden al Defensor del Pueblo que recurra al Constitucional la ley LGTB de Madrid. Una de las firmantes de este recurso es Rocío Monasterio, que está con nosotros aquí esta noche. Rocío, cuéntanos por qué habéis recurrido o sois una de las asociaciones que habéis impulsado este recurso. A ver, esto es una plataforma que está formada por 20 asociaciones y, si contamos las federaciones, hasta 100 asociaciones que ven vulnerados gravemente la libertad y los derechos fundamentales con la ley Cifuentes. ¿Por qué? Porque la ley Cifuentes, bajo la aparente disculpa de defender y evitar la discriminación, nos impone una determinada